Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea C. Este es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Carolina Beatriz Reyes Sánchez y estamos en la segunda semana de este módulo. Les pido por favor mantengan sus micrófonos en silencio. Les voy a explicar el material que les traigo y al término de la explicación ya ustedes pueden hacer las preguntas que requieran para lo que no hayan comprendido. El orden del día o los puntos que vamos a tratar el día de hoy, pues es la bienvenida, retroalimentación de la semana 1, el objetivo de la sesión y de la unidad, actividades integradoras, los foros. Cerramos esta presentación y pasamos al espacio que yo les comentaba hace un momento de preguntas y respuestas. Bien, pues sean ustedes bienvenidos a esta semana. Como siempre es un placer trabajar con ustedes. Y vamos a empezar con el primer punto, que es la retroalimentación. ¿Qué trabajamos la semana 1? En donde tuvimos ciertos detalles que podemos mejorar. Porque recuerden ustedes que si yo corrijo mi actividad, independientemente si la envío o no la envío, si yo corrijo mi actividad, voy a lograr en la semana 4, voy a lograr realizar mi tarea o mi proyecto integrador de la mejor manera posible. Voy a tener éxito. Así que, por favor, tómense a la tarea de corregir. Bien. Vamos a ver, déjenme ver si no hay nadie más que esté pidiendo entrar. Creo que ya estamos todos. Bien. ¿A qué me refiero con la retroalimentación? Estuvimos viendo que la cuestión de fondo tiene 6 elementos. A pesar de que les expliqué en la semana 1 que estos elementos tienen ciertas características, por ejemplo, el argumento, que es una síntesis de la obra, no todos hicieron una síntesis. Entonces tengo que corregir mi actividad, aunque yo no lo envíe de nuevo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo lo corrija, de esa medida voy a ir comprendiendo de qué se trata el argumento. El tema es la idea principal, por ejemplo, el de la verdad sospechosa. La idea principal, pues, habla sobre las mentiras y que las mentiras no es nada bueno para, pues, para llevar una vida sana y saludable emocionalmente. Entonces, a eso me refiero cuando ponen el tema, la idea principal. No tenían que poner 10, 15 líneas, sino simplemente de lo que se trata. ¿De qué habla? Pues sobre las mentiras. ¿De qué habla la obra de Sor Juana? Pues sobre el amor no correspondido. Ese es el tema principal. La acción, tenían ustedes que ver la exposición, el nudo y el desenlace. O sea, tenía yo que explicar cómo iniciaba la obra, qué decía en la parte central y cómo terminaba. Esa exposición, nudo y desenlace. Si yo no ponía esos 3 elementos, pues estaba incorrecto mi trabajo. Traté a todos de ser muy puntual en las retroalimentaciones para que ustedes pudieran corregir. El tiempo, habíamos dicho que nada más eran 2 opciones, o era cronológico o era psicológico. Entonces, no había vuelta de hoja. Si era explícito en la cuestión del tiempo, entonces, o decía horas o días o mes, etcétera, pues era cronológico. Pero si el tiempo no era explícito y estaba en la mente nada más del personaje, no se explicaba, no se escribía, era psicológico. Entonces ustedes tenían que elegir una de las 2 opciones. Y el espacio, pues es muy sencillo, eran los lugares que ustedes detectaron que hablaban en las obras, que se mencionaban ahí, un castillo, un parque, una ciudad, etcétera. Y los personajes, pues ya habíamos dicho que eran personajes principales o secundarios o incluso ambientales. Eso fue lo más fácil, ahí no hubo mayor margen de error. Bien, con esto nos vamos a la siguiente diapositiva, que es el contexto de la obra. En el contexto de la obra, yo tenía que investigar en qué año se escribió la obra. En 1920. ¿Qué sucedió en 1920? ¿Por qué apareció esa obra? Entonces yo tenía que ver cuestiones de tipo cultural, de tipo histórico, qué sucedió en la historia en esa época que se escribió la obra. Ya que yo viera lo social, lo cultural, incluso lo político, lo describía y lo aclaraba ahí en el recuadro que les corresponde. Después del contexto de la obra, teníamos el contexto del autor.
En el contexto del autor, si yo ya había puesto lo político, lo cultural, entonces nada más le iba yo a agregar un poquito por ahí las cuestiones personales que vive el autor, si era casado, tenía hijos, vivía con sus padres, etcétera. Eso era lo que iba a diferenciar un contexto de la obra y el contexto del autor. Igual podía mencionar algunas cuestiones políticas, económicas y sociales. Bien, pues ya con eso nos vamos al objetivo de la sesión, que es que ustedes tengan las herramientas para elaborar las actividades de esta semana 2. El objetivo de la unidad 2, que se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades, es que ustedes interpreten textos a partir del análisis del contexto. Por eso es que les puse la retroalimentación del contexto, porque si yo no he entendido el contexto, acuérdense que les puse el ejemplo de la pandemia. Si yo escribo una obra ahorita, pero estoy en Quintana Roo y otro está en Tamaulipas, pues cada uno tiene contextos diferentes. ¿Por qué? Porque aquí en Quintana Roo estamos en semáforo naranja y casi con el rojo, pero en Tamaulipas tal vez tengan un semáforo verde. Entonces, yo estoy viviendo cosas diferentes de la persona que vive en Tamaulipas. Eso que yo vivo es el contexto, lo que me rodea, las situaciones que me rodean, que sean políticas, sociales, culturales, es lo que ustedes debieron de haber investigado. Y volvemos al objetivo. Entonces, aquí me dice que tengo que analizar a partir del contexto donde fueron producidas estas obras para que yo lo relacione con la cultura de la cual salen estas obras. De esta manera me dice que si yo hago todo esto, voy a poder comprender la visión que tenía el autor al momento de escribir la obra, y esto me va a ayudar a tener una visión crítica, que yo pueda criticar la obra. Yo no puedo criticar una obra si cuando yo la leo no investigo en qué año se escribió, qué era lo que pasaba, por ejemplo, si se escribió en 1910, qué era lo que estaba pasando en ese momento. Si yo no investigo qué es lo que estaba pasando, pues difícilmente voy a tener esa visión crítica que me dice aquí. Entonces, es importante que ustedes vayan viendo ese detalle, para que con base en ello me dice aquí que yo entonces ya puedo ser más tolerante ante otras costumbres, otras épocas, condiciones y otras realidades sociales. Ese es el objetivo de la unidad 2. La dinámica de trabajo, ustedes ya lo saben, nos comunicamos por correo electrónico, mensajería de plataforma, tenemos que me conecto de 8 a 11 de la noche más o menos, las tareas pues son 72 horas. Hasta ahorita las tareas están calificadas hasta los que entregaron el viernes. Me queda calificar sábado y domingo y nada más tengo hasta mañana para calificarles. Así que mañana, antes de las 11 de la noche, todos los trabajos que entregaron sábado y domingo ya tienen que estar calificados. Y los foros, pues me gustaría un poco que participaran más en el foro de Aprendiendo. Todas las dudas que ustedes tengan después de esta sesión, participen en el foro de Aprendiendo y manifiesten sus dudas. Además que al inicio yo les pongo ahí qué otra cuestión pueden hacer, que más adelante lo vamos a ver. Muy bien, pues con esto empezamos la unidad 2, literatura e individuo. Y aquí nos dicen que cuando nosotros leemos un texto literario, se establece un proceso de comunicación entre el texto y el lector. Y aunque el autor y la persona que lee no se encuentren en el mismo lugar ni en la misma época histórica, pues hay una comunicación, pero tiene un solo sentido. Lo que quiere comunicar el autor hacia el lector, y tenemos la obra como parte de, como una herramienta que le sirve al autor para comunicar sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, ¿sí? Por lo tanto, esta comunicación que se da en un solo sentido, pues yo ya no le puedo decir al autor, oye, no me gustó lo que escribiste, o no estoy de acuerdo con lo que pusiste, o me parece que tal cosa, entonces ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tal vez el autor ya no esté ahorita. En especial de las obras que estamos analizando, son obras de otras épocas que no tenemos a la vista al autor como para comentarle. Bien, entonces vemos que la literatura puede ser ficticia o puede ser real.
Puede ser ficticia cuando existe en la imaginación del autor, que esta vez nos va a tocar ver obras de ese tipo. Y es real cuando el autor toma lo que sucede en su contexto y lo escribe. Por ejemplo, si yo escribo algo sobre la pandemia, me pongo a escribir todo lo que yo estoy observando, hago una obra ahorita, entonces esa obra va a ser literatura real, porque estoy tomando cuestiones reales de mi contexto, lo que estoy viviendo para escribir. Pero si nada más hagan de cuenta que por estar encerrada pongo a trabajar mi imaginación y escribo, entonces todo eso que estoy escribiendo no es real, está en mi imaginación y es ficticio. Bien, la literatura describe en algunos casos y explica el comportamiento y los cambios sociales. Por lo tanto, esa literatura es considerada una fuente de conocimiento. A través de lo que yo lea en la literatura, pues voy a aprender otras costumbres. Hagan de cuenta, como yo les decía en la semana 1, si yo ahorita en el 2021 escribo una obra, si se lee en el 2040 o 2050, pues la persona que lo lea va a aprender un poco sobre mis costumbres, porque mayormente cuando escribe un autor alguna obra, describe a sus personajes, pone, por ejemplo, cómo visten, cuáles son sus emociones, cómo vivían, qué era lo que acostumbraban a hacer, etcétera. Entonces todo eso me va a servir a mí para conocer cómo vivían en esa época. Por eso nos dice que es una fuente de conocimiento. Y aquí nos vuelven a recalcar que para que yo pueda entender y comprender un texto literario, es necesario que yo vea qué pasaba cuando fue escrito. Lo que yo les decía un momento. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía en lo político, en lo cultural, en lo social? Porque eso me va a ayudar a comprender por qué aparece la obra. Vamos a ver qué relación existe entre lo que escribe el autor y lo que se vivía en esa época, para que de esa manera yo pueda criticar si hay o no hay influencia social en ese escrito. Ahora bien, la semana pasada hablamos de géneros literarios. Dijimos que eran 3, que si era una poesía, entonces el género era lírico. Pero si yo encontraba un cuento, una leyenda, el género era narrativo. Pero si me encontraba una obra de teatro, entonces el género era dramático. En esta semana vamos a ver movimientos literarios, que no es lo mismo que géneros literarios. Los movimientos literarios son varios. Vamos a ver aquí algunos y nos vamos a dar cuenta que nos explican que estos movimientos literarios buscan romper con la tradición y producir algo nuevo. Ejemplo, tenemos el romanticismo. Este romanticismo busca la originalidad, la expresión de los sentimientos del autor. Nos dice aquí que es el resultado de cambios políticos que se dan en Europa durante esa época. Aquí igual nos habla de realismo y naturalismo que buscan representar tal cual la sociedad, sus formas de vivir, tradiciones y valores, lo que hablábamos igual hace un momento. Con esto, ustedes deben de consultar los recursos de la plataforma para que tengan más claro estos movimientos literarios. Está el modernismo, que busca escaparse de situaciones desagradables de su contexto. ¿Sí? Está el vanguardismo, que tiene influencia de lo que es la psicología psicoanalítica de Freud y que da lugar especial a los sueños, alucinaciones, impulsos. Y aquí en la cuestión del vanguardismo está como ejemplo el surrealismo. El surrealismo pues expresa pensamientos conscientes e inconscientes. Aquí los sueños cobran especial importancia y es un movimiento literario artístico que busca trascender lo real, o sea, ir más allá de la realidad a partir de lo que se imagina el autor y de lo que es irracional, o sea, que no es razonable, es la imaginación del autor. Con esto nos pasamos a la actividad 3, textos y mundos posibles. Aquí tengo la estructura del trabajo
Son 11 diapositivas. Dentro de las 11 diapositivas, una es portada, la primera, la final es bibliografía y son 9 diapositivas nada más. Tienen que tener en cuenta que si ustedes entregan más de 11 diapositivas, van a tener una menor calificación. Si entregan menos también, si entregan más también, así que solamente pueden ser 11 diapositivas. ¿Qué me pide aquí? Me pide que yo lea una breve reseña de la obra de Frankenstein. Para eso tengo que descargar la obra completa y leer el capítulo 4 y 5. Para eso, al término de leerlo, voy a anotar qué emociones y sentimientos me causaron. Leo la obra de la debutante y también voy a anotar emociones y sentimientos. De ahí voy a elaborar la presentación en PowerPoint. Tengo que subirlo a la nube y tengo que compartir el enlace. Bien, yo le subí en plataforma una plantilla con las 11 diapositivas para que ustedes se basaran en ellas y con ello pudieran realizar su actividad. Esto es lo que yo le subí en la plataforma. Está la portada, aquí está la primera diapositiva. Tienen que ponerle títulos a las diapositivas. Por ejemplo, mi primera impresión, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Imagen, van a poner 3 imágenes. Una van a poner su emoción, su impresión y su sentimiento. Aquí en la emoción explican la emoción. ¿Qué emoción me dio? Lo explican y buscan una imagen que vaya de acuerdo a esa explicación. Entonces, cada imagen debe de ir con su explicación. Ahorita les voy a poner un ejemplo, igual. De ahí me paso a la siguiente diapositiva y les puse aquí las preguntas. Esta plantilla ya se les subí al foro de novedades. Por lo tanto, es más fácil que ustedes descarguen la plantilla, cambien el diseño, cambien el tipo de fuente, lo que ustedes quieran hacer, y nada más le hacen las adecuaciones, porque aquí exactamente son 11 diapositivas. Aquí tengo que contestar las preguntas que me están marcando, y después me paso a la siguiente diapositiva, que es donde voy a poner el título de la diapositiva y a qué movimiento literario corresponde. Lo pongo aquí. Este título de la diapositiva, del movimiento literario, por eso les acabo de explicar una parte del movimiento, de los movimientos literarios. Ustedes deben de consultar la plataforma para que lo tengan más claro. ¿Por qué? Porque cuando yo lea la obra, de acuerdo a las características de la obra, voy a decidir si es romántico, si es surrealista, si es vanguardista, si es realista, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Voy a buscar de la obra, voy a buscar una frase que justifique ese movimiento literario. Si yo pongo que es vanguardista, ¿qué características tiene el vanguardismo? Entonces voy a buscar un texto que vaya acorde con las características de ese movimiento literario y lo pego aquí. Después que yo pegue la frase, voy a buscar una imagen que vaya acorde a esta frase. Después busco la siguiente frase. Aquí al buscar la frase yo voy a copiar y pegar la frase y la pongo aquí, la segunda frase, y de acuerdo a lo que diga la frase voy a buscar una imagen que vaya acorde a esta frase. Me voy a la diapositiva 5 y voy a ver el sentido de la vida. El sentido de la vida se refiere, ustedes deben de ver un video para saber más en la plataforma que les habla sobre el sentido de la vida. Aquí se refiere, para Víctor Frankenstein es el personaje principal de la obra. ¿Cuál es el sentido de la vida para este señor que formó ¿cómo le pudiéramos decir? Un ser humano, pero en realidad no es un ser humano, con partes de diferentes personas. ¿Qué sentido tenía para él la vida? ¿Sí? El sentido de la vida es por qué estoy aquí, qué hago aquí, cuál es mi misión en este mundo. Entonces, eso es lo que ustedes al leer la obra van a detectar qué sentido tenía la vida para Víctor, para qué estaba en este mundo, qué le correspondía hacer, cuál era su misión. Y con base en ello lo explican aquí, y después de que lo expliquen ponen una imagen que vaya acorde a la explicación.
Con eso terminamos la primera obra y me voy a la siguiente diapositiva y le pongo el título y pongo primera impresión, la debutante de Leonora Carrington, y hago la misma operación que les acabo de explicar en la segunda diapositiva, aquí en la de Frankenstein. Aquí está, en esta hago lo mismo. Entonces ya le pongo igual la emoción, lo explico y pongo la imagen, y así me voy con todo lo demás. Y aquí igual en la siguiente diapositiva, en la 7, voy a responder las preguntas. En la 8 voy a poner el movimiento literario, busco las frases, las pego, las copio y les pego, pongo la imagen que vaya de acuerdo a la frase, y me voy aquí a responder estas preguntas. Perdón. Aquí me voy a ver cuál es el sentido de la vida de la debutante. Aquí el sentido de la vida no es de la autora de la obra, sino del personaje principal de la obra. De la primera obra es Víctor Frankenstein y el personaje principal de la debutante es precisamente la debutante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida para ella? Aquí lo van a explicar y van a pegar su imagen. Y casi al final, en la diapositiva 10, voy a ver la ficción y los mundos posibles de cada una de las obras. Voy a hacer una reflexión entre 20 y 50 palabras para que yo diga, Frankenstein, hay ficción, hay mundos posibles, ¿por qué sí, por qué no? Por cada una de las obras voy a identificar cuáles son los elementos ficticios y cuáles son los mundos posibles de cada obra. Ya que yo lo identifique, lo explico. Acuérdense que lo ficticio solamente existe en la mente del autor, su imaginación, sus fantasías. Y los mundos posibles es la realidad. ¿Qué tan real puede ser todo ello? Ya una vez que yo ponga de cada uno, busco una imagen que vaya acorde a lo que yo expliqué aquí en Frankenstein y que vaya acorde aquí a lo que yo expliqué de la debutante. Entonces es importante que yo separe la diapositiva en dos y a cada uno le ponga sus elementos ficticios y reales de cada obra para que yo pueda después buscar la imagen. Y por último, tenemos la diapositiva 11 que tiene fuentes de consulta. Es importante que estas fuentes de consulta lo hagan al estilo APA. Consulten el manual en Google, por favor. Es muy, muy importante. Con esto terminamos la cuestión de las diapositivas y pues aquí les traigo un material que les puede ser útil. Por ejemplo, Mary Shelley, que es una novelista inglesa, hija del filósofo británico y de la escritora feminista de Mary, dice en 1818 publicó Frankenstein y pues se publicó en el marco de la Revolución Industrial. A grosso modo, este es el contexto del autor. Y aquí en Leonora Carrington, que nació el 6 de abril de 1917, se publicó en 1940 La Debutante, fue escrita en Francia, y pues dice aquí que la autora se inspiró en la vida que llevaba cuando se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Ella tiene influencia de obras literarias de su madre, ya que leía historias maravillosas. Y nos dice aquí algo muy importante, que en 1942 llegó a México, se casó y aquí tuvo la oportunidad de desarrollarse y explotar todo su potencial artístico. Este es un ejemplo del movimiento literario, de lo que yo les decía de copiar y pegar dos frases. Aquí lo tienen. Aquí está: veía a Elizabeth rebosante de salud paseando por las calles de Ingolstadt, con sorpresa y alegría abrazaba. Y pongo una imagen donde según una persona está abrazando a otra, porque es de acuerdo a lo que dice esta frase. Igual acá, aquí habla algo de flores, que flores, jardín de rosas, sonrisas, censuras, bla, bla, bla. Esta frase lo extraje de la obra y puse aquí la imagen. Y aquí tengo de La Debutante. La Debutante, ¿a qué movimiento literario pertenece? Lo pongo aquí y busco frases, dos frases. Acá hay una, acá está la segunda frase, que vaya acorde al movimiento literario que yo puse. Por ejemplo, aquí: se me ocurrió una idea audaz, estuve a punto de echarme a reír, no tienes más que ir en mi lugar. Y ya puse la frase, entonces pego aquí la imagen donde ya está vestida la llena, para que vaya en lugar de la debutante a su
presentación en la sociedad. Entonces, así debe de estar la diapositiva, por favor, para que les sirva como ejemplo. Y nos pasamos a la actividad 4. La actividad 4 es literatura y pluriculturalidad. Y en cuanto a la estructura de la actividad, como siempre, al inicio va una portada, al final va una bibliografía y tenemos que ver el documento descargable. En este documento descargable, déjenme checar, aquí está. Aquí está el documento descargable, la actividad 4, la portada, le ponen sus datos. Y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a escuchar el poema del canto de primavera, primero en náhuatl y luego en español, y después voy a responder las preguntas. Si había escuchado antes alguna poesía en lengua indígena, por en sí, en qué lengua, no, pues ni modos. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones? Aquí lo principal de estos 3 incisos es que yo responda todas las preguntas. Por ejemplo, en el inciso B tiene ¿qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? ¿O qué imaginaste mientras lo escuchabas? Tengo que responder todas las preguntas. En el inciso C, ¿qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl o en español? Y la otra pregunta, ¿qué te pareció el sonido de las palabras? Otra pregunta, ¿cuál disfrutaste más? Todas las preguntas las tengo que responder. Después, en el punto 2, me dice que yo busque en internet fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, pero con su traducción al español. Puede ser de cualquier género. Dice, elige cualquiera que te parezca interesante, en especial en alguna lengua que se hable en tu comunidad o en alguna comunidad. Entonces, aquí dice que tengo que leer la obra, grabar el audio, subirlo a la nube y aquí en el punto 4 voy a pegar la liga. Para ello, aquí yo les puse en el foro de novedades, les puse una liga para que ustedes pudieran, por ejemplo, les puede servir 13 poemas mayas en su traducción al español. Aquí está, poemas en maya, aquí está Incaba, y aquí ya hace la traducción mi nombre es un pellejo disecado, bla, bla, bla. Aquí hay 10 que les puede servir, si ustedes gustan, o pueden buscar en otro espacio, en otra página web. Bien, con esto nos vamos a dar cuenta que la actividad realmente está sencilla. Lo único que tengo que hacer es buscarlo y no lo voy a leer en la lengua indígena, lo voy a leer en español. Por eso les piden que tenga su traducción y después que yo lo lea, subo el audio a la nube y aquí en el número 4 pego la liga. Tengo que verificar que la liga se abra, por favor, porque luego si no se abre, pues ya no se puede escuchar. Bien. Entonces, después de que yo suba mi audio, espero que hayan comprendido que busco la actividad, la producción literaria en lengua indígena, busco la traducción, lo leo, lo subo a la nube y pego aquí el audio. La liga, perdón. En el punto 5 me dice que yo reflexione y yo comente de forma breve. Es importante la cantidad de líneas, de 3 a 5 líneas, no menos de 3. Voy a explicar por qué elegí ese texto o fragmento, qué sentí al leerlo en voz alta, qué emociones o impresiones me transmitió. Son 1, 2, 3 preguntas que voy a responder, entre 3 y 5 líneas. Tienen que responder todas las preguntas. Algunas veces respondemos una y ahí nos quedamos. No, tienen que responder todas. Me dice que yo revise el artículo, la importancia de las comunidades indígenas y sus lenguas y culturas. Leo ese artículo, voy a reflexionar sobre su contenido y con base en lo que dice el artículo, de 3 a 5 líneas, voy a contestar si considero que la literatura sirve para conservar o ayuda a conservar las lenguas indígenas.
Si pongo sí o si pongo no, voy a poner por qué. Pero ese por qué que voy a poner es con base en lo que dice la lectura. Por favor, lean muy bien para que les sirva esa lectura para argumentar su respuesta. Voy a buscar en internet alguna muestra lírica, me dice que pueden ser bombas yucatecas, pueden ser corridos, coplas, etcétera, que sea propia de su estado, y voy a compartir el enlace aquí en este recuadro. Ahí tienen que verificar que la liga funcione. Yo les recomiendo que busquen en YouTube, es más factible, más fácil de encontrar. En el punto 8 voy a reflexionar de 3 a 5 líneas por qué eligieron esa muestra lírica en el punto 7. ¿Qué representa para ti como mexicano esa muestra que tú elegiste? Hagan de cuenta que eligen algún corrido y dicen, no, pues a mí como mexicano me representa porque ese corrido me recuerda a cuando la Revolución Mexicana y gracias a eso estamos viviendo actualmente, etcétera, ¿no? Ya ustedes pueden ir poniéndole ahí el justificante. Y el punto 9 me explica que México es una nación pluricultural porque está formada con personas con raíces de diferentes culturas. Tenemos indígenas, españoles, mestizos, asiáticos. Y entonces me hace la pregunta, ¿crees que la lírica mexicana, la lírica se refiere a los textos literarios de México, refleja esa pluriculturalidad? Voy a poner sí o no, ¿por qué? De 3 a 5 líneas. Y por último, en el punto 10, con todo lo que ya respondimos, con todo lo que ya hicimos, voy a responder la pregunta, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país? En este caso nos habla de México, donde se valoren y respeten las diferentes culturas. Entonces tengo que justificar, tengo que responder esta pregunta, si la literatura es importante para el respeto hacia las diferentes culturas. Tiene referencia a la pregunta 9, que es que estamos formados por culturas con diferentes raíces, como mestizos, asiáticos, españoles, afrodescendientes, etcétera. Entonces, eso, la pregunta 10 tiene relación con la pregunta 9. Y por último, aquí al final, pues voy a poner todo lo que me haya servido para consultar, incluso los videos, en donde consideré, cuando subí el audio, leí el audio y lo subí, de dónde saqué la información, etcétera. Todo lo vamos a poner aquí. Es importante que se vayan acostumbrando a poner las fuentes de consulta. Bien, con eso terminamos la actividad 4 y nos pasamos a los foros. En los foros siempre tenemos que guardar las reglas de la etiqueta. Ustedes lo debieron haber visto en el curso propedéutico. Entonces aquí en los foros tenemos el de novedades, que hay que estar pendientes de los avisos del supervisor, del asesor virtual, del tutor. Ustedes todos los días tienen que abrir el foro de novedades, en especial si el lunes, porque los lunes yo les subo recursos, les subo plantillas, todo les subo los lunes para que les vaya sirviendo como herramienta para realizar de manera más fácil sus actividades. Pero también de igual forma, ahí les subo la liga para esta sesión, o les digo cuándo va a ser la invitación, etcétera. Y en el foro de Aprendiendo, pues es importante que ustedes manifiesten sus dudas, en especial con este trabajo de las 11 diapositivas, surgen muchas dudas, aprovechen ahí, pongan sus dudas ahí, yo les voy a ayudar, pero sus mismos compañeros les pueden responder si ellos ya se lo saben. Además de ello, pues puedo compartir con mis compañeros muestras de la riqueza cultural de mi estado, muestras de la literatura de mi estado. Ahí lo puedo compartir. Yo soy de Yucatán y les comparto estos poemas en maya y con su traducción. Consulten tal liga si quieren saber un poco más. Entonces voy compartiendo cuestiones literarias o de la cultura de donde yo vivo. Y esto también es importante, nos va a ayudar mucho. Y con ello cerramos esta presentación y pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Aquí en esta fase, pues yo les pido por favor que ustedes pues tengan
a la mano lo que quieran compartir conmigo, en lo que yo les pueda ayudar. Estoy a sus órdenes. Díganme si tienen alguna duda. ¿En qué les puedo apoyar? ¿Alguna duda de lo que les acabo de explicar? Les recuerdo que, pues, que esta sesión está siendo grabada y que esta grabación la voy a subir a YouTube para que yo les pueda subir la liga hoy mismo, más tarde, porque se lleva un poco de tiempo, en el foro de novedades. Así ustedes van a poder consultar esta presentación las veces que ustedes lo consideren necesario. Bien, ¿alguna duda? Gracias, Minerva, qué bueno que no tienes duda. Marlene, Sara, qué bueno que no tienen dudas. Qué bueno que les quedó claro, me da mucho gusto. Bueno, pues si no hay ninguna duda, quiere decir que la explicación estuvo muy clara, me da mucho gusto. Y pues buenas noches, no les quito más el tiempo, pónganse a trabajar. Y mañana miércoles ya están listas las calificaciones. Buenas noches.